Recibe un cordial saludo desde California, Estados Unidos, en especial a todos los hispanos que trabajan muy duro, ¿verdad? Un saludo desde acá del Valle Imperial, en California, Estados Unidos. Hoy iniciamos un programa más, Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador, aquí en nuestra América Online Radio y simultáneamente en el canal de YouTube Luli López Poesías. Te invito a que te inscribas y enciende las campanitas para que puedas estar escuchando los programas que están saliendo cada semana. Cada miércoles tenemos programa a las 11 a.m. en nuestra American Radio y a las 2 del este de Indiana. Ese es nuestro horario. Y bueno, en este programa desde el inicio les platicábamos que tendríamos y tenemos testimonios de misericordia de Dios, testimonios de sanación, de conversión, testimonios de vida, ¿verdad? De personas que vienen a dar su testimonio. Tenemos palabra de Dios, tenemos charlas de interés, que por cierto, la próxima semana tendremos el tema de la comunicación. La comunicación tan importante, ¿verdad? Saber comunicarnos con Dios, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Así es que va a estar muy bueno este siguiente programa. Y creo que es de este al otro, no estoy segura, pero ahí andamos, ¿verdad? En eso de este tema tan importante, ¿no? Y bueno, vamos a pedirle, quiero que me acompañen a pedirle al Señor, a nuestro Dios, a nuestro hermoso Jesús, nos mande su Espíritu Santo para guiar su programa y que San Miguel Arcángel nos proteja. Amén. Y bueno, para iniciar este programa, quiero leerles en Juan 1, del versículo 9 al 10, esta cita bíblica que dice: pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. En Juan capítulo 2, versículo de 1 al 3 dice: hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandamientos. Y bueno, en esta segunda semana de Pascua que celebramos la misericordia de Dios, que Dios tenga misericordias y nos acerquemos a confesarnos para limpiarnos, ¿verdad? Como Él nos lo manda, según su palabra. Quiero platicarles sobre este santo que tenemos, el santo de hoy, que es San Francisco de Asís. Un ejemplo para mí de fe, de humildad y castidad. Fe en la palabra de Dios, en querer hacer exactamente lo que Él nos pide. Y bueno,
Me encanta este santo porque como a mí me identifico con él porque me encanta la creación de Dios. El cielo, la tierra, los animales, las plantas, que por cierto en la mañana estaba platicando yo con mi rosal. Miren, qué linda flor, me dolió tanto, tanto arrancarle su flor, pero quería, este, esta flor es para ustedes. Qué hermosa creación de Dios, ¿verdad? Las flores y ese olor, y todo es para nosotros. Vean cómo nos quiere Dios, ¿verdad? Y bueno, esta historia que muchos llaman leyenda, pero es historia. Yo constaté con mi visita allá en Italia y fui allí donde está San Francisco de Asís, en la basílica. Mire cómo lo quieren, no nomás en Italia, sino en todo el mundo. Ha dejado un legado muy importante que en nuestros tiempos hace mucha falta. La humildad, la fe en Jesús y, y el amor para nuestra creación. Para mí es el primer ecologista. Y estamos hablando de alguien del siglo XIII. ¡Wow! Muchísimo tiempo. Yo quise incluirlo en estas leyendas como una historia verdadera, ¿verdad? En este libro en mi último libro, Leyendas de la Abuela, una vieja loba. Y aquí, ¿verdad? Aquí hablo de la historia de San Francisco de Asís. No sé si se alcance a mirar, pero la platico como mi abuelita me platicaba las historias, ¿no? Las historias de Jesús. Y yo cuando ya estuve grande y quise leerlas por mí misma en la Biblia, miré que ya me las sabía, porque me las platicó de una manera que a veces se quedan en nuestra mente y en nuestro corazón. Y bueno, espero que esta historia, el ejemplo que él y el legado que nos deja, sea inspiración para muchos, para cuidar nuestro mundo, la creación que Dios nos ha dado, para cuidar nuestros animales, para tener esa fe en la palabra de Dios y poder hacer algo. Quizás si no podemos como Él, tratar de imitarlo en algo que podamos hacer nosotros como Él, ¿verdad? Humildad, qué sé yo. Bueno, y empezamos así. El fraile que habla con los animales. Primer ecologista desde el siglo XIII. San Francisco de Asís de Italia. Hoy santo. Una historia verdadera. Y cuando la leyenda que en Italia existió, dicen un hombre que dejó un importante legado para los hombres. Y fue en un tiempo difícil, durante el siglo XIII, en el que el mundo estaba en una crisis existencial, guerras por todas partes y amenazas de muerte para el Papa y la Iglesia. Francisco Bernardone de Asís, un fraile abrigando una fe inquebrantable en Dios, sembró el amor y la paz por medio de su humilde ejemplo de vida, servicio, castidad y el amor a toda criatura creada por Dios, que trascendió a través de los años. Cuenta la leyenda que antes
de convertirse en fraile, Francisco era un joven que vivía en la opulencia, derrochando el dinero de su padre en fiestas, mujeres, amigos, su madre una mujer amante de Dios y un padre negociante que pensaba que lo importante era hacer dinero y obtener una honorabilidad por medio de ir a la guerra y regresar vivo. Creencias en ese tiempo. Un día, Francisco es llamado a la guerra y se pone feliz, pues siempre había esperado ese momento para demostrar su habilidad con la espada y su valentía. Además, los que regresaban de la guerra regresaban con un rango de alto en la milicia y un estatus de honorabilidad, conforme lo que su padre y la sociedad le había inculcado. Con esta noticia, su padre se pone muy feliz y lo felicitó, pero su madre se preocupa y le dice que no vaya a la guerra, que no es un honor ir a matar por poder o codicia. Pero Francisco solo la abraza y le contesta que estará bien, que no se preocupe. Francisco marcha a la guerra con un grupo de hombres de su pueblo y con su amigo el conde Paolo, un joven un poco mayor que él, ya experimentado en la guerra y por lo que Francisco siente una admiración y le regala la armadura que su padre le mandó hacer para protegerse, diciendo que él todavía no se merece esa armadura tan valiosa, que tiene que luchar y vencer para ganársela, así como él. Paolo le da la suya, una mucho más sencilla, y le dice que es un tonto o demasiado noble. Durante el cambio, ellos eh, toman su caballo y emprenden el camino hacia la guerra. Hace una parada para tomar agua junto con su caballo y escuchó una voz que le dice: Francisco, Francisco Bernardone. En eso llega Paolo y le grita: Francisco, vamos, apúrate. Y de nuevo toma la delantera hasta toparse con los enemigos. Y Francisco empieza la batalla con valentía. Después de algún rato de luchar espada, con mucha pericia, de nuevo escucha la voz, ahora más fuerte y clara, y le dice: Francisco, deja la espada y vuelve a Asís. Ahí se te dirá lo que vas a hacer. Francisco se quedó perplejo al oír la voz de Dios y obedece, regresando a la ciudad de Asís, y se dirige a su casa. Su padre se molesta y lo maltrata, llamándole cobarde. Su madre se alegra de verlo, pero llegan los gendarmes y se lo llevan para encerrarlo en prisión, amarrado con cadenas por desertor. Así pasan 3 meses en la cárcel y él se preguntaba diariamente: ¿quién va a venir a decirme lo que voy a hacer? Recordando la voz que le habló. Francisco siempre estuvo seguro que fue Dios quien le habló.
Clara, su amiga de Francisco desde niños, tuvo a bien abogar para que lo perdonaran y liberaran de la cárcel. Ella desafiando a su padre, que era un comandante retirado y que aborrecía a Francisco por hacer un despilfarro del dinero de su padre y por su cobardía de haber desertado en la guerra, según él. Aún así, Clara, que siempre había tenido un cariño especial por Francisco y él por ella, habló con Paolo, que era conde y nombrado comandante de caballería después de la guerra, teniendo la autoridad para perdonar a los presos. ¿Se acuerdan que Paolo era el compañero de Francisco cuando se fueron a la guerra y que él le regaló ¿verdad? La armadura que su padre su padre de Francisco le había regalado, una armadura con el cual seguro regresaría sano, porque era una armadura que lo cubría casi todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el conde Paolo, por petición de Clara, y como se encontraba perdidamente enamorado de ella, y recordando que su amigo le dio esa valiosa armadura que lo salvó de la guerra, le perdonó la cárcel a Francisco y a todos los que estaban ahí. ¿Tuvo qué? Y salió libre. Entonces, Francisco, en vez de presentarse en la armería, como se le indicó, se fue a la iglesia. Caminando por todo Asís, buscando escuchar de nuevo la voz de Dios que le dijera, es lo que tenía que hacer. Pero por un tiempo hubo un gran silencio de Dios. Platicando con Clara y agradeciendo su intervención para que fuera liberado, Francisco le confiesa a Clara que ya no se sentía el mismo. La atormentaba el vacío y la falsedad de todo cuanto le rodeaba, diciendo, hoy siento que hay algo mucho mejor. No puedo saber qué es, pero sí la convicción que existe. Clara solo lo escuchaba y no logra comprender el gran cambio de Francisco. Francisco empezó a mirar de otra manera a ella, a lo que lo rodeaba y al mundo. Hombres y mujeres y todas las criaturas que Dios creó. Ya no le traía felicidad despilfarrar el dinero en bailes, mujeres, amigos, vino, comida. Todo lo contrario, se le miraba con los más pobres de los pobres, llevándoles comida, dinero o cosas. Empezó a regalar todo lo que poseía, hasta sus zapatos y ropa. Francisco renuncia a su vida de niño rico y a su herencia. Un día volvió a escuchar de nuevo la voz de Dios cerca de una iglesia abandonada. En ese momento, Francisco oraba a Dios pidiéndole más fe y esperanza, que le enseñara sus caminos y le mostrara qué es lo que esperaba de él. Fue entonces que sucedió lo tanto esperado por Francisco. Dios le vuelve a hablar y dice, ¿no ves, hijo mío, que la iglesia
oscila en sus bases, reconstruye mi casa. Y Francisco, que en ese momento se encontraba cerca de la iglesia de San Damián, toda en ruinas, entiende que tiene que reconstruir la iglesia de San Damián, que está en ruinas, y empieza a recolectar piedras para reconstruirla, y así sin darse cuenta a qué horas o por qué, la gente lo empieza a seguir y a ayudarle. Le admiran que no deseara ser rico, que les hablara de la palabra de Dios, les inspiraba paz, practicaba la humildad y el amor con toda criatura de Dios. Entonces empezaron a seguirlo. El zapatero, el lechero, campesino, el del mercado, el del sastre, formando así un grupo cerca de la docena, que tenían como regla observar humildad y pobreza. La gente del pueblo y los mismos que vivían con Francisco contaron varias anécdotas, por lo cual lo admiraban, todo lo que lograba y hacía. En una ocasión, decían haberlo visto platicar con las golondrinas, y ellas, como si lo escucharan, lo buscaban y posaban sobre él. También platicaban que había un lobo que se estaba comiendo las gallinas y asustando al pueblo. Y cuando Francisco se enteró, salió a buscarlo y se le miró platicando con el lobo feroz por largo tiempo. Algunos pensaban que lo iría a matar, ¿verdad? O algo. ¿Qué iba a hacer Francisco? Sin ningún arma ni nada, ir a buscar al lobo. Y pues resultó que se le miró como platicando con el lobo. Cuenta la leyenda que desde ese día lo llamaba hermano lobo y desde entonces dejó tranquila la comunidad. A Francisco le gustaba meditar por las mañanas en la montaña y acercarse a toda criatura que Dios creó, y le llamaba hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermano árbol, hermana golondrina, hermano lobo. Una mañana, cuando Francisco se encontraba meditando en las montañas con la naturaleza, hablando con el hermano sol y el hermano árbol, Monseñor de la iglesia lo visita y le informa que está prohibido formar una fraternidad o grupo sin la aprobación del Papa. ¿Qué está haciendo? Que no puede hacer eso. Fue en esta visita que se da cuenta, Monseñor, que la iglesia en ruinas ya está terminada, ya está reconstruida, y que ellos viven en una comunidad de paz, ayudando al más necesitado y en constante oración por los tiempos difíciles y los pueblos en guerra, y sintiéndose atraído a ese modo de vivir tan humilde, puro y verdadero, agarrado de la palabra de Dios, se une a ellos. Es así
como se suman los primeros 12 franciscanos, entonces deciden ir a buscar la aprobación del Padre, del Santo Papa. Y caminan por días hasta llegar a la Santa Sede en Roma. El joven Francisco, como si alguna fuerza divina lo moviese, valientemente se dirige a la entrada y pide hablar con el Papa. Pero el encargado, después de hacerle varias preguntas a qué venía, lo rechaza, diciéndole que lo del grupo o fraternidad no se puede hacer, no es aceptable. Además, no tiene una audiencia programada con su santidad, el Papa. Y sin más, llama a los guardias a que lo acompañen a la puerta. Pero el Santo Papa lo está mirando de lejos y dice que se le hace conocido, que lo llamen para hablar con él. Cuando Francisco está frente al Papa, lo reconoce y le dice: tú estuviste en un sueño que tuve hace unos días, donde un fraile vestido como tú y con tu apariencia salía de repente y abría sus manos y sostenía la iglesia. ¿En qué te puedo ayudar?, le dijo el Papa. Francisco le platicó lo que Dios le dijo y lo que él había hecho con la iglesia de San Damián en ruinas y el grupo de fraternidad que deseaba formar con las reglas de humildad y castidad en concordancia con la palabra de Dios. Entonces el Papa tuvo un gran discernimiento, meditando lo que Francisco platicaba y su sueño que él había tenido días atrás, y le otorgó el permiso. Y así, hasta el día de hoy, en todo el mundo, es conocida y existe en algunos lugares esa fraternidad de frailes llamados franciscanos, viviendo en la pobreza y castidad, ayudando a los más necesitados y cuidando de todo lo que Dios ha creado. Con su ejemplo de humildad y todo lo que logró en ese tiempo, tuvo un impacto relevante en aquellos años. La Iglesia Católica fue de nuevo abrigada y aceptada en algunos países. En otros, terminó su persecución. Les comparto parte de la obra que escribió un ecologista, poeta, santo y revolucionario del siglo XIII, peleando con poderosas armas que son la palabra de Jesús, la Biblia, con la paz, peleando con la humildad, castidad y amor. ¿Qué armas tan poderosas si se ponen a pensar? Logró mucho más que la sangre derramada en muchas guerras. En aquel entonces, ¿verdad? Había muchas guerras entre sí. En los países de alrededor estaban siempre queriendo tener más y más, ¿verdad? Por la codicia. Y bueno, me encantó esta historia que está brevemente sintetizada y de modo contada como una leyenda, ¿verdad? Como una abuela le contaría a sus nietos o a alguien que quisiera escuchar esta historia. Y les voy a compartir, para cerrar la historia, una oración de San Francisco, muy conocida. Hazme un instrumento de tu paz.
Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Donde haya discordia, que lleve la unión. Donde haya duda, fe en ti. Donde haya error, que lleve la verdad. Donde haya tristeza, que lleve la alegría. Donde haya oscuridad, que lleve la luz. Oh Maestro, concédeme que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Porque es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Y bueno, les quiero decir que para mí los santos son un ejemplo de fe en Jesús, de cómo realmente la palabra impactó sus vidas y hicieron un cambio total en sus vidas. Y otra de las cosas que les quería compartir, como les digo, aquí hacemos también testimonios de vida, que les quería compartir un testimonio que leí hace mucho tiempo en estas revistas que regalan las hermanas, las hermanitas, Inquietud Nueva se llama. Ellas son misioneras de la palabra de Dios. Entonces, a mí me gusta saliendo de la iglesia, comprarla porque siempre hay historias, testimonios de conversión y eso me alegra mucho saber que las personas son impactadas por Dios, son llevadas a Él y hacen bonitas cosas para Él, ¿verdad? Y bueno, descubrí que cuando hay amor, no existe obstáculos. Así le puso esta muchachita, esta madre de familia de 2 niñas y 2 niños. Dice, pertenezco a la comunidad de Escobedo, Nuevo León. Cuando escuché los cursos bíblicos de evangelización que impartían en la iglesia hace ya 9 años, al principio me parecieron de poco interés. Recuerdo que participé de ellos gracias a la insistencia de una de mis cuñadas y a la misma invitación de la señora que los impartía. Ponía muchos pretextos para no asistir, pero cuando Dios llama, nos facilita las cosas para encontrarle. Muy cierto. Antes de escuchar la palabra de Dios, yo era una persona, dice ella, llena de complejos y tenía muy mal carácter. Sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, sentí la fuerza de esta palabra transformadora que me invitaba a conocer el auténtico Dios que ofrece vida nueva. El tiempo había pasado rápido y ya me encontraba en el 6º curso bíblico, la guía didáctica. En me preparaba para ser una evangelizadora. Sentí cómo Dios me invitaba a llevar su mensaje a tanta gente que vive llena de problemas y que no lo conoce. La misionera servidora de la palabra que nos evangelizó nos decía que teníamos que abrir nuestros propios cursos y que no podía haber impedimentos. Por esas fechas estaba por nacer mi tercer hijo, porque le dije que por tener recién nacido mi bebé no iba a ser posible dar los cursos.
Pero ella me respondió, el niño cargado atrás y la Biblia por enfrente. Esas palabras me han ayudado hasta el día de hoy para recordar que cuando hay amor no hay obstáculo alguno que pueda frenar la evangelización. Cuando la gente es llamada a evangelizar, cuando es llamada por Dios realmente y tiene ese don, ¿verdad? Aunque todos tenemos ese don, pero hay gente que siente ese llamado tan grande que dice, no puedo. Como yo dije, yo, ¿cómo? ¿Verdad? No puedo, pero es algo tan grande que dice Dios, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y así le dijo a ella, dice, abrí mi primer curso bíblico cuando mi pequeño tenía solo 3 meses de nacido. Mi esposo me apoyaba. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que el esposo comprenda y que también esté en el mismo canal, en el mismo camino. Eso es maravilloso. En diciembre del 2002, dice, Dios me permitió pasar por una prueba muy dura. Una parálisis intramuscular me impedía mover las pupilas y por eso mis ojos estaban fijos. Como mi cuerpo se agotaba día a día, caí en cama y dependí completamente de los demás. Los estudios que me realizaron solo reportaban que podía sufrir una nueva parálisis en la garganta o en cualquier otra parte del cuerpo, pero Dios nunca se olvida de los que sufren. Mi esposo y yo recibíamos una invitación para participar en una misa para enfermos. En la celebración nos encontrábamos con muchas personas conocidas que nos invitaban a orar con gran confianza. Ellos nos enseñaron el rosario y desde entonces todas las noches lo rezábamos con fe y esperanza. Si algunas personas no saben qué es el rosario, después les platicaré. En realidad son los misterios de Jesús, bíblicos. Es palabra de Dios, más unas oraciones, ¿verdad? De la Virgen. Pero está sustentada también con palabra de Dios y mucha gente no lo sabe. Y bueno, dice, y desde entonces todas las noches lo rezábamos con fe y esperanza. Los domingos ya no faltábamos a misa. Yo iba con lentes oscuros porque no soportaba la claridad, pero mi amor por la Eucaristía iba en aumento, mi amor por Jesús. Sin embargo, nunca faltaron las tentaciones, pues algunas personas me invitaban a ir con curanderos. Doy gracias a Dios porque nunca permitió que dudara de él. Sí, cuando la gente que no tiene esa fe dice, bueno, mira, yo supe que allá este curandero, este cura, y a veces uno por, por, por esa falta de fe, ¿verdad? Y confianza de esperar en el Señor, puede cometer ese error, pero realmente Dios es el que te puede sanar y esa sanación vendrá de Dios y será de bendición, ¿verdad? Poco a poco se fue haciendo presente la respuesta de mi Padre Dios. Empecé a tener movimiento en mis ojos. Alabado sea Cristo. No fue nada fácil esta etapa de mi vida, pero cuando me sentía un poco desesperada, me refugiaba en Dios y reflexionaba, nada gano con desesperarme. Dios está conmigo. Él es el único que me puede devolver la salud. Y fueron meses de mucha oración, dice ella. Constaté lo que una vez me dijeron, la oración es la debilidad de Dios. Me encanta, lo voy a hacer mía esta frase. La oración es la debilidad de Dios. Con la oración todo lo podemos obtener.
Al mismo tiempo agradezco a toda la gente que se preocupó por mí, dice ella. Gracias por todo el apoyo espiritual y material que me ofrecieron sin ningún interés. Conforme me fui recuperando, me reintegré al grupo CERS, Comunidades Evangelizadores para la Reconciliación y el Servicio, al que pertenecía. Volví a abrir mis cursos bíblicos de evangelización, pues pensaba que si Dios me había permitido sanar, no era para quedarme sentada, sino para servir a los humanos. Actualmente me encuentro impartiendo la guía didáctica curso para preparar a nuevos evangelizadores, porque estoy convencida de que cuando se experimenta la presencia de Dios en la vida, esta cambia y las cosas son más fáciles. Amén, amén. Me encantó este testimonio y pues se los he compartido. Así es que siempre que vayan a misa, saliendo de misa, en ocasiones, ahí en México se usa mucho que están las madres afuera ofreciendo estas revistas, cómprenlas, porque la verdad, cuando oímos testimonios, y aparte, si tenemos testimonios, tenemos que decirlo para incrementar la fe de los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, por este día es todo. Espero les haya gustado este programa y los espero el próximo miércoles a las 11 a.m. de California, 2 p.m. del este de Estados Unidos, aquí en nuestra América Online Radio y en mi canal de YouTube, Luli López Poesías. Hasta la próxima. Un saludo a nuestro director, el señor Armando García Álvarez. Hasta luego.